Muy buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Tenemos un nuevo encuentro con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con Cristo en el Evangelio de la Misericordia. Iniciamos esta reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano, casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7, sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, y que los muertos resucitan. Lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra de Dios. Ha sido la proclamación del Evangelio según San Lucas en el capítulo 20, versículos del 27 al 40. Tenemos pues el tema de la resurrección de los muertos. Estamos a la puerta de la celebración de Cristo Rey del universo el día de mañana. Y este día la Iglesia salvadoreña nos invita a poner la mirada en la solemnidad de Nuestra Señora de la Paz, sábado dedicado a la Santísima Virgen María, y ha coincidido con la fiesta de con la solemnidad de Nuestra Señora de la Paz, quien es patrona del Salvador, patrona de todos los salvadoreños. ¡Qué bendición! Es una gracia. ¿Y cómo con esta solemnidad coincide la lectura de la resurrección de los muertos? Es un tema que todavía causa suspicacias, dudas, causa incomprensiones, porque es un misterio esto de la resurrección. Dice pues que se acercan saduceos. Estos tenían la creencia que no hay resurrección. No hay resurrección. Y el término resurrección, por lo visto, tiende a confundir a muchas personas. Interpretamos de manera distinta
el término resurrección. Mire la respuesta de Jesús de Nazaret, porque aquí el punto medular es: ¿qué es la resurrección? ¿Qué es esto de la resurrección? Dice Jesús de Nazaret que los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, en la vida eterna, dice, y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos toman mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Mira qué interesante la respuesta de Jesús de Nazaret llama mucho la atención. Qué interesante. Dice que los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que formar parte de aquel mundo es una situación y la resurrección de entre los muertos es otra. Mire cómo es esto del concepto de resurrección. La resurrección, es decir, para que exista, para que pueda ocurrir resurrección, primero tiene que haber sucedido la muerte. Es que eso es lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Primero muere y después resucita. Y Él es la primicia, Él es el primero. Primera situación de aclarar es que para que haya resurrección primero tuvo que haber muerte. Y esto parece que cualquiera puede decir, es que, no, pues claro, tiene razón. Pero muchas veces en los pensamientos se obvia llamémoslo así, este evento anterior a la resurrección, que es la muerte. No se puede resucitar sin haber muerto. Implica pues que para que haya una resurrección tiene que haber muerto. Lo que le ocurrió a Jesús de Nazaret, muere, primero muere y después resucita. Y resucita con un cuerpo glorioso. ¿Por qué hacemos el detalle de la situación de los que sean dignos de tener parte de aquel mundo? Porque en el momento del fallecimiento, de la muerte, se deja este mundo y el alma espiritual se reúne con el Padre. Porque el cuerpo es corruptible, el alma es incorruptible. Y el alma que es incorruptible tendrá un momento en el cual, por la omnipotencia del Dios único y verdadero, el cuerpo que era corruptible, en la resurrección será incorruptible. Lo que le ocurre a Jesús de Nazaret resucita con un cuerpo glorioso, con un cuerpo el cual es visible, el cual se puede ver, y ese cuerpo glorioso se vuelve incorruptible con el alma que es incorruptible.
es lo que nos va a ocurrir. Entonces son dos situaciones. Primero, el fallecimiento, donde el alma espiritual se reúne con el Padre, ocurre el juicio personal y luego quedamos en espera, todos los fallecidos, de la resurrección de entre los muertos, en el cual los cuerpos que eran corruptibles se volverán incorruptibles por la omnipotencia del Dios único y verdadero, y el cual se unirá al alma incorruptible para la vida eterna. Por eso vemos, y esa es la importancia de saber interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y en el libro de Daniel, capítulo 12, que dice que unos van a resucitar para la vida eterna y otros resucitarán para la condenación. Vea el concepto que está utilizando, la resurrección. Quiere decir que ya murió. Es que para que resucite tuvo que haber muerto. Mire, es que es muy importante tener claro el concepto de resurrección. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a interpretar que al momento de fallecer es ese momento de resucitar para la vida eterna o para la condenación. Error. Error que es difundido por sectas protestantes. Por eso Jesús de Nazaret está aclarando. Es la confusión que tenían los saduceos porque ellos no creían en la resurrección. Hoy vemos que las personas creen que la resurrección es al momento de fallecer. No, no, no. No es al momento, hay que esperar. La resurrección de entre los muertos implica que ha habido un fallecimiento, ha muerto. Pero esa resurrección de entre los muertos es para la unión del cuerpo que es corruptible y que por el poder, por la omnipotencia del Dios único y verdadero, se vuelve incorruptible ese cuerpo y se unirá con el alma espiritual para ser eternamente incorruptible como la resurrección de Jesús de Nazaret. Pero tiene que darse eso. Y en la resurrección de entre los muertos, cuando ocurran esas dos situaciones, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ni pueden ya morir efectivamente porque ya murieron. Y como ya resucitaron, es para la vida eterna o para la condenación. Entonces ya nunca más podrá morir ese ser. Mire qué revelador lo que está diciendo Jesús de Nazaret. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Aquí está la invitación que cada uno de nosotros podamos ser hijos de la resurrección. ¿Queremos resucitar para la vida eterna? ¿O queremos tener una resurrección para la condenación? Y a veces andamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Así como los saduceos. Bueno, como se casó 7 veces y los 7 fueron maridos. Entonces, ¿y de quién va a ser, hombre? Si eso de la resurrección no existe. Porque ¿cómo va a creer que los 7 van a ser maridos de ella? La ideología de los saduceos, que muchas veces
Las personas, los seres humanos, creen ese tipo de ideologías confusas, engañadoras. Y es importante que cada uno de nosotros sepamos escudriñar la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Porque estamos viviendo momentos de confusión grandes. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar en comunión con el Dios único y verdadero para no dejarnos embaucar por ideologías, por engañadores, por este tiempo de confusión en el cual muchos están confundiendo a las personas, en el cual muchos están causando confusión en las personas. Y debemos estar preparados y listos para que el Señor nos ilumine siempre en la interpretación de su palabra. El Espíritu Santo, quien es el intérprete fidedigno, y la interpretación del magisterio de la Iglesia. No nos podemos separar de ello. Preparémonos, pues, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde y sencillo, porque estamos en tiempos de confusión. Para que las ideologías que andan circulando, las interpretaciones engañosas que andan circulando, no las veamos como una verdad absoluta. Que sea el Dios único y verdadero que ilumine nuestros corazones para que siempre apegados a la sana doctrina, apegados a las enseñanzas, a la doctrina de Jesús de Nazaret transmitida en el Evangelio, como lo que acabamos de leer, cómo Jesús de Nazaret ha explicado esto de la resurrección. Y veamos la parte impresionante. Y el versículo 37, Jesús de Nazaret dice, y que los muertos resucitan. Lo ha indicado también Moisés. Imagínense que desde aquel momento, desde antiguo, Moisés ya había revelado que los muertos resucitan. Ya lo ha indicado también Moisés. Qué impresionante. Y es que porque no sabemos interpretar la palabra de Dios, por eso los saduceos se habían confundido, no habían entendido, y ya desde Moisés estaba la interpretación, estaba la indicación de que los muertos resucitan. ¿Por qué? Porque Moisés en la zarza llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos viven. ¡Qué esperanzador! ¡Qué maravilloso! Esto nos da una gran esperanza a cada uno de nosotros que hemos tenido, que hemos vivido el momento de la partida de un familiar, el fallecimiento de un familiar. Aquí está la respuesta de Dios, porque para Él todos viven. Es una separación la que hemos tenido con el familiar, pero ellos continúan vivos. La vida no se termina con el fallecimiento, hay una continuidad de la vida. Y esto es esperanzador.
Cuando hemos tenido fallecimientos, nos han impactado, han quebrantado nuestros corazones, nos fortalecemos en el Señor con esta palabra maravillosa. En estos tiempos de pandemia tan complicados, tan difíciles, de escuchar fallecimientos a diario, llenarnos de la esperanza, porque en Jesús de Nazaret somos más que vencedores. Estamos fortalecidos en Él. Si Jesús de Nazaret es nuestra roca, si Jesús de Nazaret es nuestro pastor, es quien nos sostiene, tenemos la esperanza que ha habido una separación con el familiar, pero que continúan viviendo. Porque para Él, es decir, para Dios, todos viven. Qué maravillosa palabra, qué esperanzadora. Animémonos pues con esta palabra de Dios, que es palabra de vida, que es palabra para animarnos, para llenarnos de fortaleza y de esperanza en estos tiempos difíciles, de estar fortalecidos. Claro, la separación es dura, difícil, pero en el Señor, con esta esperanza, con esta seguridad de que continúan viviendo, no con la visión de los saduceos que no existe para ellos la continuidad de la vida, mucho menos la resurrección. Entonces, tenemos la esperanza de que continúan viviendo. Solo ha sido una separación y están en las manos de Dios, porque para Él todos viven. Si creemos en el Dios de la vida, si creemos en el Dios único y verdadero que da vida, nos fortalecemos con esta esperanza ante la partida, ante la separación de esos amigos, familiares, conocidos que han fallecido. Que el Señor nos dé la gracia de estar fortalecidos para estos momentos difíciles y que también el Señor nos dé la gracia de creer, como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, con toda convicción y seguridad por las palabras que nos ha dicho Jesús de Nazaret en el Evangelio en este día. Les pido, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, Dios Padre Celestial, Todopoderoso, Eterno y Misericordioso. Queremos darte gracias, Padre, por un día más de vida, por tu presencia, por esta palabra que nos llena de esperanza y seguridad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos de fortaleza que nos das. Bendito y alabado seas. A ti la gloria, el honor, la potencia, la majestad, la omnipotencia es tuya, Padre. Y por tu omnipotencia nos das esta esperanza, Padre, que en el momento del fallecimiento nos encontramos contigo a espera de la resurrección de entre los muertos, que esos cuerpos corruptos, esos cuerpos que conocen la corrupción, se convertirán en incorruptibles por una gracia venida de ti. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, porque por una gracia especial la Santísima Virgen María ya ha vivido ese momento de la resurrección de los muertos. Se encuentra en los cielos, en tu presencia, Padre, en cuerpo y alma. En ese cuerpo incorruptible que tú nos darás después del fallecimiento, lo que implica que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, fallece, muere y resucita.
esa gracia especial. ¡Qué bendición, Padre! Ella ya ha gozado de ese momento, de la resurrección de los muertos. Se ha encontrado contigo con su cuerpo incorruptible. ¡Qué maravilloso! Eso nos da esperanza, Padre, porque también nosotros gozaremos de la vida eterna y en el momento de la resurrección de los muertos tendremos nuestros cuerpos que serán incorruptos. Qué poderoso eres, qué maravilloso. Eres el Dios de la vida, el Dios eterno, el Dios misericordioso. Cuánta misericordia has tenido para cada uno de nosotros. Padre, ilumínanos en estos tiempos tan difíciles de confusiones, para que no llamemos bueno a lo malo y a lo malo bueno. Ilumínanos, Espíritu Santo, para saber distinguir entre lo malo y lo bueno, entre saber distinguir las tentaciones y lo que no es tentación, para vivir una vida conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que deseamos, Padre, vivir una vida realizando, desarrollando tu voluntad, Padre Santo, en nuestra vida. Gobierna nuestros sentimientos, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestro modo de ser, para que todo lo que actuemos, sintamos, todo lo que expresemos y nuestros gestos estén encaminados en hacer tu voluntad. Y ofrecemos en este día todos los sufrimientos, los dolores, las tristezas, los desánimos, todo aquello que nos haga sufrir por nuestra conversión y la conversión de todos los pecadores. Todo esto, Padre, lo hemos expresado en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dejamos abierta la reflexión para continuar meditando en este misterio, esta palabra para ponerla en práctica en cada una de nuestras acciones cotidianas. Que el Sacratísimo Corazón de Jesús continúe con cada uno de nosotros. Todo por misericordia del Padre, llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes de la misericordia.